En la Edad Media un nombre lo era todo. Podía legitimarte como enviado de Dios, pero al mismo tiempo podía hundir tu linaje en el fango. Mientras algunos pasaron a la posteridad como el grande, el bueno o el sabio, otros no tuvieron tanta suerte. Sus enemigos, el pueblo o incluso su propia familia se encargaron de colgarles etiquetas que hoy nos parecen ridículas, pero que en su día fueron armas políticas letales. Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy he querido traerles un video corto que no es un short. Hace mucho que no subíamos un video de este tipo, pero hoy quisimos traer un video especial donde exploraremos la historia detrás de los apodos más degradantes y crueles del medievo. Prepárate porque algunos de estos nombres huelen literalmente muy mal. Espero que te guste este listado y si consideras que puede haber una segunda parte, déjanos aquí en los comentarios cuáles serían aquellas sugerencias para incluir en una segunda parte. Bueno, sin más dilación, comencemos. Empezamos en Bizancio con Constantino V, un emperador capaz pero odiado por los defensores de las imágenes sagradas. Sus enemigos difundieron un rumor escatológico. Decían que siendo un bebé, defecó en la pila bautismal durante su bautismo. Por ello la historia lo recuerda como coprónimo, que literalmente significa nombre de excremento, un insulto diseñado para manchar su santidad desde la cuna y sugerir que toda su existencia fue algo así como materia fecal. Imagina ser el último de la dinastía gloriosa de Carlomagno y que te recuerden como el perezoso. Ese fue el destino de Luis V de Francia. Gobernó apenas un año. Su apodo no se debía necesariamente a que fuera un vago, sino a su falta de logros políticos en un reinado tan corto que terminó abruptamente al caer de su caballo. Fue el final silencioso de los carolingios, marcado por la inercia involuntaria de Luis V. En Bulgaria un hombre llamado Ivailo logró lo imposible. De ser un humilde cuidador de cerdos, lideró una rebelión campesina y se convirtió en zar. Las fuentes lo describen como un criador de cerdos sin linaje y sin formación aristocrática. Sus enemigos lo llamaron Bardokba, que en idioma búlgaro significaría col o repollo. Claramente buscaban negar su legitimidad, pero a Ivailo eso no le importaba. Derrotó contingentes mongoles y también a las fuerzas bizantinas, logrando ser reconocido como zar entre los años 1278 y 1279. Su reinado fue breve. La presión combinada de enemigos externos y de la aristocracia búlgara que lo envidiaba lo obligó a exiliarse, muriendo alrededor del año 1280 o el año 1281. El apodo buscó reducirlo a su origen. Era como un vegetal que podía arrancarse de la tierra, pero su ascenso constituyó uno de los casos más excepcionales de movilidad social en la Europa medieval. Alfonso IX de León fue un visionario. Fundó la Universidad de Salamanca y convocó el primer Parlamento democrático de Europa. Sin embargo, aquello que sería aún más legendario que su propio legado sería su temperamento. Se dice que cuando entraba en sus ataques de ira, arrojaba espuma por la boca. Por ello, algunas crónicas de la época lo llamaron el baboso o el babeante, un atributo físico y humillante para un hombre que, irónicamente, fue uno de los reyes más cultos de su tiempo. Cruzamos al mundo vikingo con Eystein Halfdanson. Su apodo, Infarti, ha generado debate lingüístico durante siglos. Para algunos significaría el veloz, debido a sus rápidas incursiones en Dracar, pero para otros historiadores la traducción es mucho más cruda. El pedo fue un elogio a su velocidad o una burla a su muerte accidental al caer de un barco. Se dice que el rey estonio Skjold de Varna era un reputado brujo. Llegó a la playa y se percató de las naves de Eystein en su territorio, agitó su capa y sopló. El hechizo causó el desbalanceo de la nave de Eystein y este se golpeó, cayó por la borda y se ahogó. En el mundo nórdico, un mal apodo podía ser más difícil de borrar que una cicatriz en batalla. Antes de ser el conquistador, el hombre que cambió la historia de Inglaterra era conocido como Guillermo el Bastardo. En una sociedad donde la legitimidad lo era todo, este apodo era un recordatorio constante de que era hijo fuera del matrimonio.
Guillermo pasó gran parte de su vida luchando no solo contra los ejércitos enemigos, sino contra el estigma de su propio nacimiento. Su clara ilegitimidad cuestionaba derechos sucesorios y también debilitaba las alianzas políticas. En el año 1066, tras la batalla de Hastings, conquistó toda Inglaterra y fue coronado rey. El apodo no desapareció del todo, pero perdió eficacia. La conquista transformó su posición política. El insulto no pudo competir con el hecho consumado de su poder real. Guillermo pasaría a ser conocido a la posteridad como el Conquistador. En Castilla, como veremos en los próximos 2 personajes de este listado, los apodos podían usarse para destruir dinastías. Enrique IV lo llamaron el Impotente. No era solo un ataque a su virilidad, era una estrategia política. Al llamarlo así, sus enemigos invalidaron a su hija Juana, llamándola la Beltraneja, bajo el rumor de que era hija de un noble y no de un rey. Este insulto fue la herramienta perfecta para que su hermana Isabel la Católica llegara al trono tras una guerra civil. De todos los apodos de esta lista, el de Juana I de Castilla es posiblemente el más trágico. A diferencia de otros que nacieron de la burla popular, el de la loca fue una etiqueta política diseñada quirúrgicamente para arrebatarle el poder. Juana no era una mujer incapaz, era la heredera del trono más poderoso de Europa en su tiempo, y eso la convirtió en una amenaza para los 3 hombres más cercanos a ella: su marido, su padre y hasta su hijo. Todo comenzó con su obsesión por su marido Felipe el Hermoso. Juana sufría ataques de celos patológicos, pero la historia suele olvidar que estaban plenamente justificados. Felipe era un mujeriego empedernido que la humillaba públicamente. Felipe fue el primero en explotar estas escenas, sugiriendo convenientemente para él que su esposa no estaba en sus cabales, así él podía gobernar en su nombre. El golpe definitivo a su reputación fue el famoso incidente del ataúd. Tras la muerte de Felipe, Juana recorrió Castilla durante meses con el féretro de su esposo, abriéndolo incluso en algunas ocasiones para besar sus pies. Para sus enemigos fue la prueba de su completa enajenación, pero para muchos historiadores modernos fue una maniobra política brillante. Mientras ella tuviera el cuerpo del rey, nadie podía reclamar a un sucesor ni robarle la legitimidad de su viudez. No era una locura del todo, era una custodia legal del cadáver del rey. Pero la conspiración finalmente triunfaría. Su padre Fernando el Católico y más tarde su propio hijo, el emperador Carlos V, la mantuvieron encerrada en el palacio prisión de Tordesillas durante 46 años. Aquí es donde el rigor histórico desenmascara la crueldad. Si Juana estaba cuerda, sus familiares eran simples usurpadores del trono, por lo tanto necesitaban que el mundo creyera que estaba loca. Se dice que Carlos V, sí, su propio hijo, habría permitido que fuera maltratada por sus carceleros para que su aspecto descuidado reforzara la imagen de demencia ante los pocos visitantes que recibía. Hoy la psiquiatría sugiere que Juana pudo haber sufrido de depresión grave o psicosis afectiva, agravada por el aislamiento forzado que vivió. Pero en el Renacimiento no se buscaba una cura, se buscaba un testamento. Mientras a ella la historia la condenó con un objetivo claramente humillante, a su marido, que era un completo manipulador infiel, se le recordó simplemente como el Hermoso. ¿Cuál de estos apodos te pareció más injusto? Déjalo en los comentarios y si te gusta la historia medieval, no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Adiós.